Mira al que tiene al lado y dígale, te re- dígale así. Y si tiene un adolescente al lado, hágase cargo de que le digan, porque a veces son los más penosos. Si ven a un Juan José Quintero por allí, a una Valentina, a una Valeria, a un Sebas, carguen de que les digan, te reconozco. Bueno, esta semana, sobra decirlo, ha sido compleja para todos aquí, tal vez para algunos más que otros, pero todos nos dolemos con lo que le pasa a todos. Hemos tratado de no quedarnos quietos, pero que el movimiento que tengamos no sea un movimiento vacío, sino que venga desde un amor, de que sirvamos con amor. También los niños pueden ir a su clase, todos pueden ir. Va a ser en el garaje para que lo sepan también. Yo creo que solo Matías Peralta quería ir a clase. Pero sí, familia, entonces estos días han sido complejos, han sido de ver al otro, ha sido días de hacernos muchas preguntas, han sido días de tal vez a veces estar frustrados o un poco impotentes, pero han sido días que nos han permitido amar más. Veía una publicación que hablaba de que se nos quedara taladrado, que ese amor que hoy sentimos por el prójimo debería ser el amor que tengamos todos los días, que no debería ser un evento, sino una forma de vida. Y para el día de hoy, la enseñanza tiene por título Crecemos desde la humildad. Y no quisiera que nadie se pierda en la enseñanza, tal vez la haya preparado un poco extensa, pero voy a tratar de resumir lo más que pueda. Y por eso no quiero que se pierda el punto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo que vamos a hablar es cómo la humildad no es solo una manera de reaccionar ante situaciones, o cómo la humildad no es solo una manera de reaccionar a las personas, sino que la humildad es el marco en el que establecemos lazos reales y sostenibles con los demás. Entonces, como cuerpo, como iglesia, es a través de este marco de humildad que crecemos y que maduramos, porque es en ese marco de humildad que somos unidos al cuerpo. Y para empezar, como introducción, muchas veces cuando nos acercamos a las realidades celestiales, nos empezamos a hacer tal vez un sinfín de preguntas, cosas que antes de pronto no nos interesaban, ahora se empiezan a volver vitales. Tal vez la primera pregunta que nos hacemos respecto a esto es, ¿será que Dios es real? ¿Será que Dios no es real? ¿En qué lugar yo me posiciono frente a Dios? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y de pronto es una pregunta que a través de nuestra vida se va forjando, se va respondiendo, tal vez primero por una tradición familiar, tal vez primero por cultura, pero luego nos damos cuenta de que es una respuesta que cada uno debe de tener por convicción. Luego tal vez en esa etapa inicial nos invertimos en una segunda pregunta, que es, bueno, si Dios sí es real, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y empezamos a invertirnos, a pasar tiempo en conocerlo, saborear su identidad. Me han hablado mucho de Dios, decido que sí es real, pero ¿cómo es este Dios? Quiero empezar a conocerlo. Y luego de esto, o bueno, tal vez al tiempo incluso, hay otra tercera pregunta que luego, bueno, Dios existe, Dios es de tal o cual manera, yo también existo. Entonces, ¿existe Dios? ¿Existo yo? ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? ¿Qué quiere, yo diría, quiere Dios algo de mí? ¿Tiene Dios algo preparado para mí? ¿Para qué me creó Dios? Y empezamos a saborear también esas cuestiones de Dios, Dios y el hombre, y podemos abordar estas preguntas de muchas maneras, algunas tal vez necias, otras tal vez más sabias, pero en esta cuestión tal vez tercera de la relación entre Dios y el hombre, quisiera rescatar dos diagnósticos que hace el cielo cuando ve al hombre. Es que el cielo cuando ve al hombre, y lo vamos a ver a través de las palabras y lo vamos a expandir, el cielo ve que el hombre requiere primero salvación y segundo que el hombre requiere a un prójimo, ¿sí? Y vamos a estar expandiendo en esto. Primero, cuando habla de que requiere salvación,
En Salmos 14, del versículo 2 al versículo 3, Salmos 14, versículo 2 al versículo 3, vemos que el salmista dice lo siguiente: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Entonces, aquí vemos una realidad de cómo el cielo ve al hombre. Dice que ve al hombre desviado, dice que ve al hombre corrompido. Dios da un diagnóstico diciendo, no hay un solo hombre que esté en la posición que Dios había diseñado para que él estuviera. No hay un solo hombre que camine donde deba caminar. No hay un solo hombre que piense como deba pensar. No hay un solo hombre que busque donde debe buscar. Y en general, no hay un solo hombre que viva la vida que Dios le había dado o había dispuesto para el hombre. Y aquí empezamos a comprender un poco más de que eso se está tratando de la salvación, porque a veces limitamos la salvación solo a ver como un tiquete al cielo, pero la salvación tal vez no la comprensión completa, o pues podemos empezar a adentrarnos en perspectivas más eternas cuando la abordamos desde el ámbito de qué nos hace participar. Entendemos que antes de la caída el hombre participaba de una realidad, el hombre cae, luego deja de estar participando de una realidad, Cristo viene, otorga su salvación y ahora el hombre está habilitado para cualesquiera sea esa realidad, está habilitado para participar de ella, ¿cierto? Estamos en un punto X, luego bajamos a un punto Y, Cristo nos recupera y nos lleva a un punto Z. Entonces, vemos que el camino de la salvación no era simplemente corregir las acciones del hombre, no era simplemente que ahora el hombre pudiera pensar como debía pensar o que pudiera buscar como debía de buscar, porque no había tenido un cambio de acciones y ya el hombre debía haber un cambio de naturaleza. Y es a través de la obra de Cristo que el hombre llega a esto, a una transformación en la naturaleza. Entonces vemos que respecto a el hombre requiere salvación, el cielo da una propuesta, la propuesta es Cristo, y nos lleva a una transformación de naturaleza. Luego vemos el segundo ítem, que era que el hombre requiere al prójimo, y eso lo vemos en Génesis 2, versículo 18. Génesis 2, versículo 18, donde la palabra dice, y dijo Jehová Dios, bueno, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios dice, cuando va a crear al otro, aquí entendemos que en el contexto está hablando de Adán y crea a Eva, vemos que Dios va a crear al otro como una ayuda idónea, pero entonces vemos una ayuda ¿para qué? Lo hemos predicado a través del altar, mi papá lo ha dicho también, el pastor, que en el jardín no había necesidades, en el jardín nada era definido por necesidad. El hombre no decía, Dios, me falta algo, me falta dinero en la quincena, me falta un árbol de, yo no sé, algo de ropa. No, en el jardín no había necesidades. Entonces no podemos pensar en términos de necesidad. En el jardín, cuando el hombre es creado, no pensamos en términos de necesidad, sino que pensamos en términos de propósito. Todo Dios lo había creado con un propósito. Dios no crea el mar sencillamente porque necesitaba que estuviera el mar, crea el mar porque había un propósito. Crea la luz, crea la oscuridad porque había un propósito, los cielos, la tierra, cada animal guardaba un propósito. No era por necesidad que se definía, a Dios no le faltaba nada, pero entonces vemos que todo era dirigido con un propósito. Entonces vemos que Dios crea al otro como una ayuda idónea, pero ayuda entonces, ¿para qué? Dios no crea porque falta algo, pues Él es la plenitud. Él crea con base en su propósito. Entonces, así como vemos que la salvación era necesaria porque el hombre no estaba viviendo la vida que Dios había diseñado y el hombre había desfigurado incluso su propia naturaleza, también debemos empezar a evaluar qué pasa en relación al otro, qué pasa en relación al prójimo. Dios nos crea al hombre en conjunto para que nos ayudáramos. Eso es lo que acabamos de leer. Pero si no estamos direccionados a lo que Él ha establecido para nosotros, ¿cómo podemos ayudarnos? Si Dios crea a Eva para que le ayude a Adán a realizar algo X, pero Adán ya no es una persona que pueda cumplir con X, ¿qué pasa con Eva? Porque ¿en qué lo va a ayudar si ninguno puede estar direccionado al propósito del Señor porque habían perdido la naturaleza que debían de compartir? Entonces está claro que ya no podemos ayudarnos para lo que Dios había establecido. Al fin y al cabo no estamos viviendo lo que Él
estableció. Entonces, para ponerlo en términos más claros, Dios crea al hombre junto a alguien para que juntos hagamos la tarea X, guiados por el plan Y que él creó. Si ya ninguno de los dos tiene la naturaleza para cumplir la tarea X ni para comprender el plan Y, ¿qué sucede internamente con el otro, con cada persona, y qué sucede externamente en relación a la otra persona? Entonces, aquí vemos que lo primero es lo que hablábamos de la salvación, el camino de la transformación interna. Somos salvos y la salvación transforma absolutamente todo de nosotros. Al ser salvos, se nos entrega una nueva vida, se nos entrega la transformación que día con día nos habilita el poder disfrutar de esa nueva vida. El domingo pasado lo hablábamos, que cuando estamos amarrados a la ignorancia de lo que Cristo ha hecho por nosotros, no somos capaces de disfrutar de todo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cristo vino al mundo, hizo algo, habilitó algo para el hombre, pero si yo no sé qué habilitó para el hombre, qué habilitó para mí, no puedo disfrutar de todo lo que Cristo hizo, ¿cierto? Entonces, la salvación nos da una nueva vida y la transformación nos permite disfrutar de esa nueva vida. Nos hace vivir en la dignidad de esa nueva vida, pudiendo comprender no solo intelectualmente, sino en el día con todo lo que hagamos. Comprendo más del amor de Dios y soy capaz de disfrutar más del amor de Dios en el momento no solo en que me lo predican y entiendo, o que leo y entiendo, sino que me entrego a otro o que recibo amor de otro, empiezo a poder vivir esa vida que Dios me había diseñado para mí y que es a través de todo lo que Cristo ya hizo en la cruz. Entonces es por esa transformación que nos adentramos en el misterio de todo lo que nos ha sido dado en Cristo. Pero entonces eso es referente a la transformación interna, a lo que pasa individualmente, ante este diagnóstico del cielo que dice el hombre requiere salvación. Luego vemos, respecto a este otro ítem de el hombre requiere al prójimo, vemos el camino de la conformación a la naturaleza del Hijo, ¿sí? Y es que esto no tiene lugar de manera individual. No es con sacrificios ni ofrendas, dice en Hebreos, sino que Dios proveyó a un cuerpo. Y el cuerpo, que es la iglesia, todos nosotros, somos los que somos conformados a la imagen del Hijo, ¿sí? Necesito una transformación interna que me habilite a vivir la vida que Cristo me dio, pero necesito del cuerpo para que juntos podamos ser conformados a la imagen del Hijo. Cuando Jesús regrese, cuando venga la segunda venida y todo lo que se habla en Apocalipsis, el pastor nos compartía cuando íbamos a México este pasaje que habla de una vara con la que iba Dios a medir a la Jerusalén celestial, y se dice que es una vara de oro. Y la palabra, cuando habla de medición, cuando dice que Dios mide algo, es cuando Él está hablando de que tiene propiedad sobre algo. Entonces dice que esto está significando que este pueblo, esta nueva Jerusalén, le pertenece a Dios. Y luego vemos que dice que es una vara de oro. El oro en la palabra habla de purificación. Vemos que nuestra fe va a ser probada y purificada como el oro, dice también en la palabra. Entonces, este pueblo, esta nueva Jerusalén, es propiedad de Dios y también es puro. Entonces, Jesús va a regresar por un pueblo puro. El trabajo del cuerpo es conformarnos todos en eso. Individualmente somos transformados. Yo no puedo entregarle mi transformación a nadie más, aunque quisiera, pero la conformación a la imagen del Hijo requiere no solo de mi madurez, sino de que el otro madure conmigo. No significa entonces que yo estoy corriendo solo, significa que estoy hablando de que estoy en un camino que es corporativo, que involucra a cada uno de los que están aquí sentados, que no quiero llegar yo a nada, porque yo no puedo llegar a nada, es lo que demostró Cristo. Necesitamos es de un cuerpo, debe de ser todos. Vemos entonces que la cohesión del cuerpo, la unidad del cuerpo, no guarda su sentido en la mera homogeneidad. ¿Qué significa esto? Jesús, cuando Él viene y nos une a todos en su cuerpo, lo que busca no es que seamos todos iguales. No está buscando reproducir en todos como robots y que cada uno sea igual al otro, ¿sí? Dios no puso al cuerpo para que fuéramos iguales, sino que el cuerpo encuentra su sentido, la cohesión del cuerpo, la unidad del cuerpo, entiende su sentido en materia de avance y de madurez. Dios nos crea en conjunto para hacer ayuda en el avance de un propósito. Somos conformados como cuerpo a medida que en conjunto vamos hacia la madurez. De la palabra también entendemos que la madurez no es algo que llega solo con el paso del tiempo. También vemos que ni siquiera llega solo por las pruebas. Hay un sinfín de personas en la palabra que pasan situaciones malas y nunca llegan a madurar.
Vemos también que la madurez no es consecuencia del que sirva más, no es consecuencia de los actos desinteresados y ya. Vemos por la palabra que la madurez siempre se encuentra enmarcada en la humildad. Son las pruebas que atravesamos en humildad, es el paso del tiempo en humildad, es el servicio en humildad, los actos desinteresados en humildad, el ambiente propicio que nos lleva a llegar a la madurez y poder ser direccionados sin que haya espacio a la confusión. Entonces vemos que si como cuerpo hemos sido unidos, una vez transformados, y debemos llegar a esta madurez, lo primero que debemos entender es cuál es el marco en el que debemos de movernos para llegar a esa madurez. Y este es el ejemplo de Cristo. En Filipenses 2, del 1 al 11, vamos a ver cómo se ve esto, cómo es esta humildad, qué significa esta humildad. Porque cuando vemos elementos que son definidos por el hombre, porque por ejemplo, se nos dice que Dios es bondadoso y tomamos prestado entonces la bondad del hombre, primero para entender qué se está hablando, pero luego entendemos que la bondad de Dios es mucho mayor que la bondad del hombre. Cuando se dice que Dios es amor, tomamos prestado del amor del hombre, tomamos prestado el amor de un padre a un hijo, de un hermano a una hermana, de un novio a una novia, tomamos prestado este amor primero para comprender, pero somos llevados a que el amor en Cristo, el amor de Dios, es infinitamente superior. Entonces vemos entonces que la humildad le va a pasar lo mismo. Vamos a tomar prestado primero la humildad del hombre, que se agacha, que es amable, que es cordial, que es respetuosa, que considera al otro, y vamos entonces a ver, pero ¿cómo es esta humildad en Cristo? Si recuerdan el retiro que tuvimos en enero, que venían los pastores de Guatemala, los pastores Chang, la pastora Rosita en una de sus palabras nos hablaba de los ritmos no forzados de la gracia. Y cuando ella hablaba de que nos adentremos a los ritmos no forzados de la gracia, decía entonces que en la medida que avanzamos, guardamos un compás, ¿sí? Como si fuera música, que guarda un compás. Yo no sé nada de música, entonces tampoco voy a sumar mucho a esa analogía porque no sé, pero sé que la música tiene un compás, como algo que sigue, unos tiempos, ¿no? Vemos entonces que también el avance y la madurez tienen unos tiempos que nos llevan a crecer. Y este tiempo no es algo místico, no es un momento extraño o un encuentro que solo pueden tener algunos, sino que lo que nos acompasa a medida que crecemos es la humildad. Y es el ejemplo que vemos en la vida de Jesús aquí en Filipenses 2. Vemos aquí cuál es el ritmo no forzado que llevó a crecer a Jesús y a madurar. Entonces, en el versículo 1 arranca diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces vemos que este sentir de humildad, de estimar al otro como superior, de no ver por lo propio, sino ver por lo de otros, era un sentir que también estaba en Cristo. Y luego el apóstol Pablo va a pasar a expandir en eso. Versículo 6 dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, a hablar de cómo se manifestó ese sentir en Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando entendemos que Cristo es quien traía testimonio de la verdad, comprendemos que todo lo que es verdadero, todo lo que es cierto, todo lo que es puro, todo lo que es noble, encuentra su definición en Él. La humildad la vamos a comprender entonces en su plenitud, en la persona de Cristo y en su obra, en cómo Él vivió cada día de su vida. Vemos a qué lo llevó esta humildad. Vemos que cuando se habla de la humildad que guardaba
el Señor Jesucristo, Él no miraba por lo propio, vemos que no estimaba como cosa a la que aferrarse el ser igual a Dios, lo que hablamos de 8 días, de los derechos propios, veíamos que se humilló a sí mismo, vemos que se hacía obediente, que se despojó, todo esto tenía que ver con la humildad y el sentir que acompasó a Cristo cada día que vivió. Entonces, el apóstol Pablo aquí tiene una revelación gloriosa. Toda la vida que Jesús vivió al hacerse hombre, cuando era niño, cuando era un carpintero, cuando era un maestro de otros, cuando servía a otros, cuando Jesús estaba en el momento de hacer milagros, cuando Jesús estaba enseñando y cuando Jesús estaba o en la cruz, cuando Jesús renunciaba a su voluntad, cuando Jesús obedecía día con día, todo esto estaba enmarcado en una vida de humildad. Una vida de humildad fue entonces lo que marcó el ritmo para cada etapa, cada momento, y que cada etapa y cada momento no pasara en vano, que lo llevara a crecer, que lo llevara al cumplimiento de lo que él venía a realizar. Era la humildad. Entonces así guardaba madurez para lo que iba a venir en la siguiente instancia. Jesús fue verdaderamente humilde en cada momento y con cada persona, de tal modo que él crecía en madurez y otros eran añadidos a la madurez. Vemos que la humildad de Cristo no le permitió a él ser una élite entre los hombres, sino que le permitió servir a otros y que le permitió que otros llegaran a un mayor nivel de revelación, a un mayor nivel de madurez. De este modo, vale la pena que nos adentremos en meditar en qué consiste la humildad que nos propone la vida de Cristo. Como todo lo que toma parte en Dios, debe estar inundado de eternidad. Y podríamos hablar horas y horas sobre la humildad de Cristo, podríamos meditar para siempre en ella, pero quiero rescatar 3 cosas que nos muestra la humildad que nos propone la vida de Cristo. Y la primera va a ser que la humildad, como la propone Cristo, considera al otro. ¿Qué me refiero a esto? Cuando hablamos de considerar al otro, podemos ver que cuando hay vínculos que no consideran al otro, en realidad no son vínculos. No hay profundidad en mi relación con nadie si yo no logro considerar ver a esa persona. Si yo no logro ver a mi hermano mayor a mí, yo no puedo tener un vínculo real que me una al otro. Entonces, cuando podemos ver a alguien mayor a nosotros, es porque hemos llegado a un nivel de humildad mayor, porque logramos renunciar a nosotros mismos para poder ver realmente al otro. Por esto parte de un cambio de naturaleza. Por esto es necesario la transformación primero para ser conformados como cuerpo. Cuando yo soy transformado, me doy cuenta que renuncié absolutamente a todo lo que tenía de mí mismo. Renuncié a mi vida, renuncié a mis derechos, como todo lo que pasó en la vida de Jesús. Pero esto influye también en cómo me vinculo al otro. Porque si ya no estoy viendo por lo propio, porque renuncié a ello, como Cristo renunció a ello, porque si estoy justamente justificado con Cristo, entonces puedo ver al otro no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva que nos plantea el cielo. Puedo ver lo mayor a mí, sin importar el contexto, sin importar si mi hermano es quejumbroso, si es enojado. Antes de siquiera conocerlo, soy capaz de considerarlo como mayor a mí mismo. Aquí vemos una revelación muy hermosa y es que los vínculos que nos unen como cuerpo no son situacionales. ¿A qué me refiero a esto? No nos une una circunstancia, no nos une el hecho de que hoy estemos aquí, no nos une el hecho de que pasen cosas o no pasen cosas. Porque al final, si lo que me unía a mí, no sé, pasa mucho, que están en la universidad, son amigos, dicen somos los amigos del alma, deja de estar en la universidad y ya no se hablan, ya no son amigos, porque era una circunstancia lo que estaba uniendo. Lo que nos propone Cristo no es que sea una circunstancia lo que nos una, sino una posición la que nos una. Entonces, una mera situación no puede mover mi vínculo con el otro, porque lo que me une al otro debe ser la vida del Señor, debe ser el poder vivir en la posición que el Hijo nos dio. Y es desde esa posición que puedo ver a los demás y puedo unirme también a los demás. Cuando vivimos desde la transformación interna que Cristo nos propone, desde la salvación que Él nos da día con día, entonces también somos capaces de vivir en los vínculos que Él diseñó para que viviéramos. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, recordando lo que leíamos hace un momento, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego vemos en Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, habíamos hablado de que es una posición la que nos une, es una posición la que me permite a mí estar unido a mi hermano, a estar unido con Mauro, y que no sea una situación la que nos mueva. Pero entonces, ¿cuál es esta posición que me permite a mí realmente considerar al otro? ¿Cuál es esta posición que me permite amarlo y que me permite verlo? Aquí se deja claro, la posición desde la que vemos al otro y desde la que nos unimos a otro es la posición de siervos. Es desde esa posición que considero a mi hermano, es desde esa posición que nace la verdadera humildad. Solo siendo siervos del otro, somos unidos por una posición que nos entregó el Hijo y no por una circunstancia de un momento. Cuando yo sé que mi posición es la de siervo y que vivo para servir a mi hermano, a Samuel, a Mayrita, a Mauro, entonces lo que me une a él no va a ser una mera circunstancia, sino que viéndome como siervo del otro, sin importar qué, sin importar si está bien, si está mal, entonces la que nos va a unir va a ser muchísimo mayor. Otra consideración de qué es esta humildad que nos propone el cielo es el de que es una humildad que ama al otro. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, el amor que tuvo por nosotros Cristo, que estuvo acompasado por su humildad, fue siempre marcado por la entrega. El amor que tiene Dios por nosotros no siempre garantiza que entendamos cómo debo amar al otro, no siempre entienda cómo estoy recibiendo ese amor por otro. En mi comprensión, lo que hace el otro muchas veces lo puedo ver como una ofensa, lo puedo ver como algo como lastima. Desde la perspectiva de Dios, puedo comprender que aun cuando el otro falla, puedo lograr ver el amor de Dios en eso. Entonces, el amor de Dios nos lleva a que aun cuando no podamos comprender toda la totalidad, sí nos dice que mientras no entendamos lo que podemos hacer y lo que podemos hacer para amar es entregarnos. Y no solo entregar cosas, que en este tiempo podemos verlo mucho. Entregamos cosas y es algo hermoso entregar cosas porque es necesario también en momentos como estos. Pero lo que Cristo propone es que nos entreguemos a nosotros mismos, como Cristo lo hizo. Entonces, ante el yo no comprender qué puedo hacer para amar al otro, no sé cómo hacerlo, no sé qué decir, no sé qué significa amar como Dios ama, lo que Dios propone es que nos entreguemos. Entonces, la humildad que ama nos lleva a declararnos ignorantes de las definiciones. Yo no sé por qué pasa a cada persona que tiene algo hoy. No sé cómo puedo amarlo de la mejor manera. No sé qué necesita puntualmente la persona. No sé su historia de vida, pero ante eso, mi decisión es entregarme. Otro aspecto de esta humildad que nos propone el cielo es que no nos paraliza. En 1 Corintios 15:10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos entonces que la humildad por la que somos acompasados y la humildad que nos lleva a crecer nunca es un acto que nos lleva a quedarnos cruzados. La humildad nunca nos lleva a nosotros a pensarnos indignos de hacer cualquier cosa. La verdadera humildad lo que nos hace entender es que no tenemos ocasión para clamar mérito por lo que hagamos por otros, por cómo vivamos. Entendemos que cualquier esfuerzo que hagamos no nos lleva a enaltecernos, no nos lleva a decir, he hecho todo esto por otras personas y me siento orgulloso. El movimiento que produce la humildad nos lleva simplemente a decir que no estaba en nosotros amar al otro como lo podemos amar, pero es la gracia de Dios la que nos conduce a amar de esa manera. Entonces aquí vemos cómo se empieza a sembrar el camino de la humildad hacia la madurez. Y es que entendemos que nuestro diseño individual existe en medio de una realidad corporativa. Una humildad que considera al otro, que ama al otro, que nos moviliza hacia el otro, es lo que nos conforma a la imagen del Hijo. Entonces, la humildad va a ser el ambiente propicio para que desarrollemos las coyunturas saludables que me unen a mí al otro y que forman al cuerpo. La humildad no es sencillamente una reacción de un momento. No es como reacciono cuando me dan un halago y yo ser humilde frente a ese halago. La humildad no es sencillamente cómo reacciono a una circunstancia de que veo que estoy haciendo algo bueno, entonces yo digo no voy a decirle a todo el mundo como que wow, miren. No, lo que nos enseña la palabra es que la humildad no es una sencilla reacción, sino que es lo que habilita un vínculo más maduro y un vínculo más fuerte.
Cuando la humildad me une a mí, a Mauro, entonces puedo verme a mí como siervo de él, puedo verlo a él mayor a mí, puedo amarlo aun cuando no sepa cómo, a través del ejemplo de Cristo, y soy movilizado día con día en decisiones prácticas, en asuntos pragmáticos, de poder manifestar ese amor. La humildad nos capacita para que ese vínculo se fortalezca, porque de nada serviría hablar de estos temas que a veces suenan abstractos y luego no saber amar. En primera de Juan, Juan dice que si alguien ve a su hermano pasar hambre y no lo ayuda, ¿cómo habita el amor de Dios en esta persona? Y pasa lo mismo aquí. La humildad no nos deja de brazos cruzados, la humildad nos lleva cada día a amar al otro, nos habilita a estar cada vez más capacitados para demostrar ese amor y para que juntos ese vínculo nos lleve a madurar. Entonces, la humildad no sencillamente nos une, sino que también nos conforma de manera conjunta. Nos enseña cuál es la manera más cohesiva de vivir juntos. Nos hace ser enseñables para poder ir a la madurez e ir a la madurez en conjunto. Entonces, si hubiera un mar de inmaduros y solo hubiera una persona madura, entonces no serviría de nada. Si solo hay una persona madura en todo el mundo y no puede replicar esa madurez en otros, no serviría de nada. Por eso la humildad lo que nos lleva es que avancemos corporativamente, porque de nada sirve un individuo súper capacitado y un grupo de individuos que no puedan también recibir de esa capacitación. Lo que nos lleva a la humildad es unirnos saludablemente para que ese vínculo pueda madurar y ser un reflejo de Cristo en la tierra. Y aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, de cómo esa madurez sembrada en la humildad nos lleva a servir a otro en Hechos 20, del 17 al 38. Hechos 20, del 17 al 38. Dice lo siguiente. Esto es en el contexto de que Pablo se encontraba en un viaje, en su último viaje misionero, y estaba yendo hacia Jerusalén. En ese recorrido, él pasa por Éfeso y llama a los líderes de la iglesia de Éfeso que vinieran a donde él estaba. Y dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, y desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí, por causa de las intrigas de los judíos. Sí, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me dé testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunas hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cese de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles
y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Algo muy hermoso y que no sabía hasta que estudiaba esta palabra es que cuando en el verso 36 Pablo dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, en el Evangelio no está eso. En el Evangelio nunca se registra que Jesús dijera, es mejor dar que recibir. Sin embargo, Pablo lo cita, porque por tradición oral era una enseñanza de Jesús que había quedado en la iglesia. Y él la recordaba como palabra de Jesús, por más de que nadie nunca la escribió, pero lo tenían en sus corazón, habían entendido esto. Y en este pasaje del 17 al 38 de Hechos 20 está todo lo que les venía hablando y es de pronto Pablo el mayor ejemplo que tenemos en la palabra más explícito, por así decirlo, no el mayor ejemplo porque el mayor ejemplo es Cristo, de cómo una vida transformada es adentrada al cuerpo en un escenario de humildad, de una humildad que considera al otro, de una humildad que ama al otro, que nos moviliza hacia el otro. Pablo, cuando se da cuenta de quién es, cuando tiene este encuentro con Jesús, cuando se ve que se le ciegan los ojos y todo, él comprende absolutamente todo lo que había estado mal con él y comprende entonces quién es ahora en Cristo. Se da cuenta que él no tenía ningún mérito. Vemos también en Filipenses 3 cuando él dice que no podía tomar dignidad de nada de lo que antes tomaba dignidad, de haber sido hebreo, fariseo, lo que sea, no lo estimaba con valor. Y sencillamente su reacción es ser tal vez uno de los mayores siervos de la iglesia. Él decide que eso que había llegado a él, que lo había hecho entender que nada de lo que había hecho tenía valor, que él mismo no tenía valor en sí mismo, lo llevó a servir como nadie. Lo llevó a establecer vínculos con personas reales que llevaban a la madurez. Lo llevó a no considerarse mejor que nadie. Aquí incluso se cita lo que compartí también hace 8 días, cuando veíamos de que Pablo, siendo quien era, habiendo plantado iglesias, habiendo liderado, teniendo discípulos en todo el mundo, en toda Asia, él incluso trabajaba con sus manos para sostener la obra a sí mismo y dice que dice a otros también. Veía que tenía aflicción, que el Espíritu Santo le decía, a ese lugar que vas, te esperan cadenas, te espera aflicción, y él iba y servía con humildad, y él no escribía esto para regordearse a la iglesia, él sencillamente sabía que tenía que llevar a la iglesia a madurez, y que lo hacía tanto con todo lo que enseñaba, con cómo él vivía. Entonces, el acto de servicio que él tenía, la enseñanza que él daba, cuando estaba enmarcado en esa vida de humildad, llevaba a la madurez, llevaba a que no fuera en vano. Entonces, también nosotros, en este tiempo en que vemos que debemos servir a otros y que de pronto ha aterrizado una conciencia tan clara de que debemos amar al otro, debe ser una conciencia que venga de la humildad, de si el otro está pasando cosas terribles, debo de saber que no está en mí la respuesta al otro. Vemos muchas veces la reacción de las personas, que alguien pierde su casa, pierde su familia, pero al menos estás vivo. Es muy insensible partir de allí. Y no está en nosotros la sensibilidad, porque luego hay cosas que son más claras, pero otras que no. Está en la humildad que nos lleva a madurar, es la misma que nos capacita, y todo eso es la gracia de Dios, a poder amar al otro, a poder madurar con el otro. Entonces Pablo así, todos los actos de servicio que daba, mientras él trabajaba, mientras viajaba, mientras llevaba a otros, mientras hacía milagros, todos estaban enmarcados en una vida de humildad. Y una humildad que no partió sencillamente por querer responder de manera sensible y ya. Era una humildad que había partido de ver a Cristo. Era una humildad que había partido de que cuando vio a Cristo, vio en él mismo todo lo que no era Cristo. Vio en él mismo que no tenía nada que lo pudiera unir realmente a Cristo. Entonces se da cuenta que no tiene nada a lo que aferrarse. Renuncia absolutamente todo y él se adentra a estos ritmos no forzados de la gracia, a esta vida de humildad que hace que cada acto de servicio, cada acto
a la iglesia llevara a un avance muchísimo, muchísimo mayor. Eh, Hace unos días hablaba con una persona que era amigo como un ministro muy, muy famoso, evangelista, y que llegó a muchas personas. Y a este ministro le pasan muchas cosas raras, como por ejemplo un día se le fueron a robar el carro. Y cuando él regresa a ver el carro, los ladrones estaban pegados al carro. Esas cosas que uno ve como en telenovelas o que alguna gente dice que pasa. Y que a este hombre le preguntaron alguna vez, ¿cómo hace él para que le pasen ese tipo de cosas? Y él decía, ese tipo de cosas siempre están pasando, pero la gente no ve. De misma manera como hablábamos hace 8 días y como recordaba ahorita, de que Cristo ha hecho tantas cosas por nosotros, pero al no adentrarnos en el conocimiento de eso, no logramos entonces disfrutar de esa vida que Él ya nos habilitó. Y a veces son las cosas llamativas las que nos hacen recuperar la perspectiva, que hayan ladrones pegadas a un automóvil, nos hace recuperar la perspectiva de que Dios puede hacer absolutamente cualquier cosa. También cuando pasan cosas que nos llevan a redirigir nuestros ojos como un momento como esto, que se sacude la tierra, nuestros ojos se dan cuenta, primero, estoy bien, mi familia está bien, pero cuánta persona no está bien. Y empezamos a movilizarnos. Y vemos que hay un amor enorme en toda la ciudad, en todo el país, que ya que íbamos a Ricaute y estábamos en tanto yendo como volviendo, veíamos camión tras camión y habían camiones pero en caravanas con carros particulares, personas que habían dado sus carros para manejar horas a entregar cosas. Entonces vemos que hay estos eventos que permiten que nuestra mirada por un momento sea como redirigida, de yo no estaba viendo al otro, yo no estaba viendo las necesidades del otro, pero ahora podemos verla. También cuando veamos tanta ayuda, que ella hablaba, vemos entre la familia, de que en realidad no hay una persona en Cali que nunca va a pasar hambre, no hay una persona en todo Colombia que debería pasar un día sin un plato de comida, sin las 3 comidas al día. Realmente no es necesario. Cuando veíamos tanta ayuda que desbordaba, cuando íbamos a repartir comidas y veíamos, venimos con unos almuerzos, no, ya no nos cabe más nada. Vimos a otro lado, no, aquí ya no hay espacio para más nada. Tenemos insumos, aquí ya no podemos recibirlo. Nos damos cuenta de lo que significa amar. Y esto es un amor natural, que nos lleva a hacer cosas impresionantes. Y a veces podemos verlo como menos y decimos, no, pero eso es esta semana, la otra semana se olvidan. Pero ¿por qué lo consideramos así? Cuando pensamos que nuestra perspectiva se va a agotar tan prontamente, entonces no podemos nunca avanzar. Es un amor que me lleva a amar al otro, a que haya un acto de servicio, pero no lleva a que haya un vínculo que avance, no lleva a que ese amor concrete algo más. ¿Por qué agotarnos en una mera asistencia a una persona, en ayudarle un momento, cuando tenemos el depósito más grande de consuelo, que no consuela un momento, consuela toda una vida y capacita para vivir a toda una nueva vida que no podíamos vivir a nosotros? Entonces, cuando llegamos a la madurez, vamos siempre a servir al otro y vamos a ver que el otro necesita, y no como faltante, no como esto, sino que en términos de propósito necesita salvación y que el otro necesita de un cuerpo. Entonces veo que cuando veo al otro en necesidad, en esos momentos que nos hacen recuperar perspectiva como este, voy a prestarle asistencia, voy a prestarle cobijo, voy a darle comida. La palabra dice, si vamos al hermano pasando hambre y no lo ayudamos, ¿cómo habita el corazón, el amor de Dios en nosotros? Vamos a hacer todo eso. Pero vemos que el diagnóstico del cielo frente a esa persona no es a esta persona le falta comida, no es a esta persona le falta un colchón o una casa, vamos a darla porque es necesario. El cielo está diciendo esta persona requiere salvación y esta persona requiere de un prójimo. Y vemos que esas dos cosas, yo puedo pagar una colchoneta, yo puedo pagar un mercado, yo a nadie le puedo dar salvación y yo a nadie le puedo entregar un cuerpo. Todo esto los provee el cielo. Entonces, si la humildad va a ser lo que va a marcar el ritmo del crecimiento, si la humildad es la que acompasa el vínculo que tengo con el otro, entonces yo renuncio a todo lo que tengo, lo que oíamos hace 8 días de cómo renunciábamos incluso a los derechos legítimos, y me hago siervo del otro. Y el hacerme siervo del otro es una fuente inagotable de gozo. No sé si en el pasaje de Hechos, en uno de los de Filipenses, que veíamos de que este servir al otro hace completo nuestro gozo, nos hace realmente gozosos, y en ese tiempo es un poco difícil verlo, ¿no? Porque vemos desde la culpa o vemos cómo yo puedo estar feliz entre
medio de tanta situación. Y es que el gozo que propone el cielo no se trata de la felicidad en un momento de una emoción, ¿sí? Así como también podemos a veces experimentar gozo sin esa efusividad, vemos entonces que también el yo ser siervo del otro, van a haber momentos como estos en el que hay un ambiente diferente. Yo me siento totalmente constreñido con todo lo que tengo a servir a los demás. Pero el ser siervos del otro, como propone el cielo, no siempre va a ser que tenga un corazón desbordado por servir al otro, no siempre va a poder amar al otro. A veces lo veíamos también cuando hicimos esas visitas al ancianato. Hay viejitos que son hermosos y que uno quiere quedarse horas hablando con ellos. Hay viejitos que son más complejos. Y uno no sabe qué ha pasado a ese viejito, uno no sabe qué situación tiene, si hay algo mental, si hay algo difícil, pero son difíciles. Entonces uno se da cuenta de que el servicio que propone el cielo no siempre es el que me llena a mí de una emoción desbordante por el otro, pero me hace a mí consciente todo el tiempo, que activa mi memoria todo el tiempo para que yo me vea como siervo del otro, sin importar de quién es el otro y sin importar qué emoción tengo yo hoy frente al otro. Entonces no siempre voy a tener esa reacción efusiva o el sentimiento de amor desbordado. No siempre voy a despertarme con ganas de servir al otro, de considerar al otro, de amar al otro. Pero por eso mismo es que reconocemos que no proviene de nosotros. Solo Cristo puede unirnos como cuerpo. Solo Él puede hacernos madurar como cuerpo y solo Él puede sostenernos como cuerpo. Nuestra visión es temporal, nuestro amor es temporal, nuestros recursos son temporales. Podríamos querer ayudar a todo el país y no podríamos. Pero lo que sí tenemos es algo que no nos pertenece y es algo que no se nos fue regalado, que es la vida de Cristo. Entonces, la humildad nunca va a ser solo un modo de responder a situaciones o a las personas. La humildad va a ser el terreno saludable donde nacen y donde crecen los vínculos del cuerpo, donde nos llevan a una unión genuina, a una madurez corporativa. Es el escenario que nos hace sensibles al otro, que nos hace exactos y prudentes en relación con los demás, fundamentándonos en donde creceremos en la transformación interior para crecer en la conformidad de un cuerpo que en la tierra manifieste la plenitud de la vida del Hijo. Entonces entendemos que el primer paso es la rendición interior. Como el ejemplo de Pablo nos demuestra, lo primero que él hace es rendirse, tener un encuentro con el Señor y una vez tiene este encuentro, se rinde. Vemos en la mujer samaritana que se encuentra con el Señor y lo primero que ella hace es rendirse a no lo que Él puede hacer por ella, sino a quién es Él. Vemos que luego estas personas son transformadas, entonces también nosotros después de rendirnos somos transformados para vivir la vida que Dios planeó para nosotros, la posición en la que Dios había puesto el hombre antes de que cayera. Vemos entonces un ejemplo de Pablo que empieza a plantar iglesias, que empieza a servir y que empieza a hacer todo por los demás. Vemos también el ejemplo, digamos, de la mujer samaritana, quien se lanza de una sin comprenderlo todo, sin entenderlo todo. Ella no espera la madurez más alta del mundo para poder ir a Samaria y decirle, he conocido a un hombre. Y es lo que nosotros hacemos. La transformación interior se trata de decir, he conocido a alguien, he conocido a Cristo. Eso nos lleva a vivir su vida en humildad. El apóstol Pablo capaz tenía una ventaja y era que como él le daba el frente, la cara a una iglesia de la cual mató tantas personas, persiguió tantas personas, él, cómo tenía la cara para ir a presentarse allá y decir quiero servirles. Pues que no estaba en él presentarse, no estaba en la iglesia perdonarlo tampoco, estaba en Cristo. Entonces, después de vivir en esta vida de humildad, nos lleva a madurar. Y nos lleva no a madurar individualmente, sino corporalmente. La madurez no tendría ningún fin ni ningún objetivo si fuera yo solo el que madure. La idea es un cuerpo maduro, porque Jesús no viene por personas maduras. Jesús va a volver por un cuerpo maduro. Entonces, en esa madurez comprendemos que lo que hacemos es ser siervos de todos, es ser siervo de cada persona, porque me doy cuenta de que conocí a alguien que era siervo de todos. Y es lo que hacemos día con día, presentarnos en humildad, no solo responder a situaciones, presentarnos en humildad es vincularnos como Cristo había diseñado que nos vinculáramos. Pongámonos sobre nuestros pies.
por favor.